Contigo. Así es, Naira, y es que hace un momento hablábamos de qué otras fuentes para conseguir mayores recursos económicos para el país, no solamente dependiendo de los recursos naturales no renovables como el gas, los minerales y los commodities o los precios internacionales que de alguna forma controlan la cantidad de ingresos que pueda recibir el país. Hay otro tipo de negocios que se pueden convertir en recursos económicos para el país, como la venta de energía. Y en este caso vamos a hablar de un acuerdo energético entre Bolivia y Brasil, que está avanzando sólidamente. Queremos conocer todos los detalles. Está con nosotros el ingeniero Joaquín Rodríguez, que es presidente de ENDE Corporación, a quien le agradezco estos minutos. Joaquín, un gusto de saludarlo. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, César. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, justamente hoy en la tarde yo llegué del Brasil. El día de ayer tuvimos una reunión con el objeto de firmar un contrato con los ejecutivos de Electrobras, ENDE, la CAF y Worley Parsons, que es la empresa que se ha adjudicado el desarrollo de este estudio que se va a realizar en el río Madera y los afluentes más importantes. A ver, queremos saber qué es lo que... Si esta noticia es buena, es mala para los intereses del país. Lograr avances sólidos con Brasil, ¿es fácil? ¿Es complicado? Es bastante complejo, César. Es un trabajo que lo venimos desarrollando desde hace ya un par de años. Son mesas técnicas que han venido trabajando en diferentes ámbitos, líneas de interconexión, proyectos termoeléctricos, proyectos hidroeléctricos, y otros aspectos más relacionados al intercambio de experiencias. Brasil tiene mucha experiencia en proyectos hidroeléctricos. Entonces hemos venido trabajando y hoy hemos logrado concretar este contrato para el desarrollo del río Madera, de los estudios en el río Madera, con el objeto de determinar o establecer cuáles son la mejor forma de aprovechar, digamos, el potencial que tiene este río y los que están en la misma cuenca, el río Itenes, Mamoré, parte del río Beni, con el objeto de tener, digamos, a futuro identificados los proyectos que podamos desarrollar. Estamos hablando de un proyecto bastante grande, importante, de la construcción de una hidroeléctrica, o varias. En una primera etapa tenemos identificado un proyecto hidroeléctrico de una binacional que justo está en el límite fronterizo de 3.000 megavatios. Es grande. Es grande, pero hay que hacer los estudios. Así es. Y esos estudios tienen un costo. Tiene un costo. En este caso, el costo de este estudio es de $6.6 millones. 3 millones es un aporte de ENDE, 3 millones es el aporte de Electrobras, $600.000 es la CAF, y bueno, son 18 meses a partir del mes de diciembre que la empresa contratada tiene para desarrollar, hacer todo el análisis de los proyectos, el potencial, identificar cuáles serían estos proyectos, el mínimo costo de estos proyectos, los impactos que podrían tener y obviamente los aspectos que están relacionados a la ingeniería, sedimentología, hidrología y otros aspectos más. Pero este es un avance importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, y lo discutíamos antes de ingresar a la entrevista, pues no se podían realizar, no se podían concretar algunos proyectos, digamos, con Brasil fundamentalmente. Esto se construye. Sí, se va construyendo, ya es una muestra, la firma de ese contrato es una muestra del interés que tiene Brasil por los proyectos por la oferta hidroeléctrica boliviana, en este caso. Como te decía, es un trabajo de más de 2 años, muchas reuniones que nos están permitiendo generar confianzas, que nos están permitiendo en este caso que este proyecto, la binacional, ya pueda ser considerado en la planificación del sector eléctrico brasilero, que para nosotros ha sido realmente un hito porque obviamente ya es un proyecto que se está desarrollando en territorio boliviano, que va a ser contemplado para el suministro de la demanda eléctrica futura del Brasil. 3.000 megavatios, este proyecto es uno de los proyectos. Sin embargo, este estudio
este sería un estudio de factibilidad seguramente para demostrar qué tipo de proyectos más se pueden implementar en el río Madera y los otros ríos que están en la misma cuenca. Así es, ese es un poco el objetivo de este estudio, ya establecer, digamos, cuáles serían los potenciales, los niveles de inversión, tiempos de ejecución y otros aspectos más que están desarrollados, la factibilidad técnica, digamos, de estos estudios. Claro, también me imagino que dentro de estos megaproyectos, lo primero que se visualiza son más recursos económicos, es decir, le vendemos energía, una planta hidroeléctrica que va a vender o que va a producir, por lo menos para Brasil, que es la demanda, de 3.000 megavatios, es decir, es grande. Es grande, sí, ese es el objetivo que tenemos como sector eléctrico, convertir a nuestro país en el corazón energético, un centro energético importante, aprovechando las diferentes fuentes de energía, ¿no? Especialmente la hidroeléctrica en este caso. Un proyecto de 3.000 megavatios es significativo, son 1.500 para Brasil, 1.500 para Bolivia, que por supuesto, digamos, la idea es que esos 1.500 sirvan para exportarlos al Brasil. ¿Qué es lo que impedía desarrollar o llegar a un acuerdo que ha costado en tiempo 2 años? ¿Impactos ambientales o qué factores? Bueno, yo creo que es un tema de construir confianzas. La propuesta boliviana ha sido una propuesta seria, ha sido un trabajo serio el que se ha venido desarrollando. Por supuesto, el Brasil ve como un muy buen aliado en este aspecto a Bolivia y las fuentes la energía boliviana para garantizar también su crecimiento en el futuro. En este caso, no solamente estamos haciendo este estudio, este es el primero. El segundo viene pronto, que es un estudio ya de corredores de exportación, que básicamente nos va a permitir definir cuáles serían las líneas futuras que deberíamos construir con el objeto de nosotros poder exportar nuestra electricidad. Puntos de conexión, niveles de tensión, características técnicas, los diseños que están asociados. Bueno, es decir, esto avanza de manera sólida, como lo habíamos manifestado. Vuelvo a mi pregunta, ¿qué pasa con otro tipo de impactos medioambientales? ¿Afectan, tienen su afectación, van a tener su afectación en la naturaleza propia de la región? ¿Esto se ha considerado? Por supuesto, la parte del alcance del estudio es determinar los impactos positivos, negativos, establecer cuáles serían el aprovechamiento óptimo que genere los menores impactos también en la zona, cómo se puede mitigar. Es parte de los estudios que se tienen que realizar, digamos, en esta primera etapa para estos proyectos. Es importante, por supuesto, también para poder saber los impactos es necesario hacer estos estudios. Entonces creo que estamos yendo en esa línea en forma muy seria, firme, ¿no? Y lo que nos está permitiendo construir esta relación de confianza, como he mencionado, con el Brasil. ¿Cuánto se piensa captar en recursos económicos? ¿Qué ingresos tendría el país si es que se consolida este proyecto y en cuánto tiempo? Bueno, nosotros... Todo dependerá, digamos, de estos estudios, los costos que están asociados, ¿no? Solo como referencia, César, un proyecto de estas características puede tener costos significativamente más bajos que los que en este momento, por ejemplo, se están manejando en el Brasil. En el Brasil, el costo medio de largo plazo, que es más o menos un precio de referencia para la expansión del sistema eléctrico, supera los $60. Este tipo de proyectos grandes normalmente tienen costos bastante más bajos. Entonces, hoy no me animaría a darte una cifra, habría que esperar los estudios, pero sin duda van a ser importes significativos. Estábamos hablando de cientos de millones de dólares que nos van a permitir lograr, digamos, que el sector eléctrico sea una pieza clave en la economía de nuestro país. Es el primer avance con Brasil. Hay otros proyectos con Brasil. Otros. Bueno, con el Brasil tenían los dos importantes, digamos, los más avanzados. También estamos viendo el tema de energías alternativas y otros digamos, que generación termoeléctrica, dado que tenemos, digamos, buenos recursos de gas natural.
Ese es básicamente, digamos, con el Brasil. También estamos avanzando con la Argentina. Con la Argentina tenemos hoy, ya estamos haciendo los trámites para lograr que nos permitan, que nos den la autorización para la construcción de una línea de transmisión que nos permite interconectar el sur de Bolivia, el sector de Yaguacua, es la planta termoeléctrica del sur, con el norte de la Argentina, Tartagal específicamente. Ya hemos hecho todas las gestiones, está ya en este momento en el regulador, en el ENRE, el regulador del sistema argentino. Se están cumpliendo con todos los trámites que exige la normativa argentina para obtener la concesión de transportista, que nos va a permitir obtener esta autorización, construir, que ENDE pueda construir una línea en territorio argentino, en territorio boliviano. Conocemos nuestro sistema, conocemos nuestra regulación y de esa manera podríamos tener ya la primera interconexión eléctrica. Que significa exportar energía a Argentina. Así es. El objetivo es hacerlo ya al año. En un año ya deberíamos contar con la línea construida. Ya es empezar a mandar los primeros electrones a la Argentina. Para que la gente pueda entender un poco cómo se manejaba el tema de producción de energía eléctrica, fundamentalmente energía, en el país. ¿Qué niveles teníamos de energía? ¿Por qué habían algún tipo de apagones en algún tiempo? En esta última década, ¿cómo se ha manejado el tema energético? ¿Hemos crecido, hemos mejorado? Sí, el crecimiento y la mejora en la calidad y en la garantía de suministro ha sido significativa. Con decirte que el año 2006, llegábamos a una demanda más o menos de 700 megavatios, 800. La demanda. La demanda. Y la oferta estaba también muy próxima. Hoy llegamos al año 2010-11, cuando se nacionalizan las empresas, donde teníamos un margen de reserva muy pequeño. El margen de reserva en un sistema eléctrico es de vital importancia porque es lo que permite dar la garantía en el suministro de electricidad. Hoy en día tenemos una demanda que está bordeando los 1.500 megavatios, una oferta que llega a casi los 2.100 megavatios, o sea, tenemos un margen de reserva de 600 megavatios, lo que nos ha permitido, en los últimos años, 10 años, hemos crecido una tasa del 7% en el sector eléctrico, o sea, significativa, comparativamente con años anteriores que no llegamos al 3, al 4. ¿Y por qué ha crecido ese 7%? El crecimiento del consumo de electricidad está muy relacionado con el crecimiento económico, y ahí hago referencia al tema que hace un momento mencionaba, se estaba tratando con el representante del BID. Exactamente, con el representante del BID. Entonces, para poder sostener el crecimiento económico teníamos que crecer también en electricidad, ¿no? Hoy estamos creciendo a una tasa del 6-7%, o sea, es una tasa muy interesante. 10 años seguidos creciendo una tasa tan alta nos ha obligado a prácticamente casi duplicar la generación de electricidad. Hemos crecido en líneas de transmisión un 80% en los últimos 6-7 años. Lo que nos ha permitido justamente sostener este crecimiento, atender la demanda. Hoy tenemos un sistema eléctrico muy robusto, un sistema eléctrico que nos podría permitir atender cualquier emprendimiento industrial. Tenemos el desarrollo de los proyectos que tenemos hoy, llámese el caso de Misicuni, que ya se ha inaugurado, San José, Miguillas y otros proyectos, los proyectos en ciclos combinados que se están desarrollando en este momento, nos van a permitir garantizar el crecimiento del servicio de electricidad en los próximos años, sin ningún inconveniente. Pero se está atendiendo la demanda interna. Todavía hay algunas regiones, no sé si el norte del país, el norte del departamento de La Paz o el departamento del Beni o Pando, que todavía en algunas poblaciones de difícil acceso todavía funcionan con motores eléctricos. ¿Esto está cambiando? ¿Esto ya es parte del pasado o todavía se sigue trabajando? Todavía existe, es cierto, todavía existe. Sin embargo, lo que se ha hecho hasta la fecha es mucho, es bastante. Hace 10 años teníamos una cobertura del 63%, hoy ya superamos el 90%. Cada vez llegamos más lejos, nuestras empresas, las inversiones que están relacionadas especialmente a redes de distribución están llegando a poblaciones cada vez más alejadas. En algunos casos estamos recurriendo a otro tipo de tecnología, la energía solar,
que permite a través, son sistemas portátiles de fácil, digamos, instalación, lo que nos está permitiendo atender a estas poblaciones, especialmente las que están más alejadas, en las que es por condiciones de distancia, es muy difícil, digamos, alcanzar o se requieren niveles de inversión muy altos. Entonces, con todo eso, poco a poco los sistemas a diésel los estamos convirtiendo en sistemas híbridos, diésel, solar. Bien, y por ahí también aparece la energía eólica. Así es. La energía eólica la estamos desarrollando, tenemos 5 proyectos en los cuales estimamos que vamos a llegar a unos 140 megas en los próximos años, uno en Tarija, 4 en Santa Cruz, tenemos Colpana, que el proyecto que ya está con 27 megavatios y hay una experiencia muy importante para nuestros técnicos y lo que nos ha animado justamente a desarrollar más de estos proyectos porque ya cada vez conocemos más y nos permite, digamos, operar en forma segura este tipo de sistemas eléctricos. Bien, y eso cambiaría incluso la matriz energética, que ya no dependeríamos tanto, si bien tenemos recursos naturales como el gas, tenemos recursos hídricos como los ríos, las cuencas que nos permiten generar esta energía. Probablemente dentro de poco, como se practica en gran parte del mundo, en países del mundo, la energía solar, la energía eólica podría reemplazar de alguna forma. Sin duda, es parte de los objetivos que tenemos, es el cambio de la matriz energética. Hoy dependemos de un 70% del gas natural, tenemos que cambiar eso, que el gas tenga una participación menor. Y por supuesto, lo que nos está obligando también a hacer estudios para identificar nuevos potenciales. En el altiplano, la solar es espectacular, tiene condiciones espectaculares. En la zona del oriente, el viento tiene condiciones óptimas para desarrollar. ¿El Chaco lo propio? En el Chaco existen también zonas en las que se ha identificado que son como cañones de viento, es impresionante. En Cochabamba, donde hemos hecho Colpana, es muy interesante cómo se comporta el viento. Son condiciones óptimas para este tipo de tecnología, entonces estamos avanzando, digamos, desarrollando, aprendiendo al mismo tiempo, desarrollando más y poco a poco, tratando de expandir también la cobertura del servicio, ¿no? La frontera del servicio de electricidad. ¿Se imaginan dentro de poco, ojalá dentro de poco, tengamos vehículos híbridos, es decir, que no necesitan un combustible, más bien energía de una batería, energía eléctrica para poder funcionar sería lo óptimo? Yo creo que a futuro hay que pensar en eso porque teniendo tanta energía, lo más lógico sería empezar a utilizarla en otro tipo, digamos, de consumos, ¿no? O sea, el caso de vehículos, hay que pensar también eso. Definitivamente. Una buena noticia, Joaquín. Esperemos que estos proyectos que ya se han consolidado, venía justamente el ingeniero Joaquín Rodríguez, presidente de ENDE Corporación, de una reunión y la firma de contratos con estas entidades, tanto de Brasil como la CAF y, por supuesto, ENDE, ya el contrato para que se realice un estudio de factibilidad sobre diferentes proyectos. Uno de los más grandes, una construcción de una hidroeléctrica allí en el Madera. Esperemos que este y otros se puedan consolidar, así que hay que hablar de energía los próximos días. Excelente, sí, vamos a estar cuando gustes, estamos acá y bueno, con todo placer. Muchísimas gracias. Gracias, César. Gracias por la información, gracias por la noticia. Naira, indudablemente el tema energético en el país pues nos preocupa.